La estratega silenciosa, la esposa embarazada y el jaque corporativo. El millonario lleva a su amante a la fiesta de su empresa. La esposa embarazada llega con la junta directiva. Prepara el escenario para la historia no contada de una relación inmersa en lujo y mentiras. El aire en el gran salón de baile, denso con el aroma de perfume caro y ambición, crepitaba con reglas tácitas. En el centro de este universo brillante estaba Damián Valdés, un hombre que no solo rompía las reglas, sino que las reescribía. Esta noche, él desfiló con su última revisión, una joven y deslumbrante becaria llamada Clara Vega en su brazo, un monumento público a su propia audacia. Él creía que su esposa embarazada, Aris Solano, estaba a salvo en casa, un capítulo olvidado en su ascenso. Pero Aris estaba a punto de recordarle a él y a todos los demás que las mentes más brillantes son a menudo las más subestimadas. Ella no venía a llorar. Ella venía a cobrar. Parte Pun. El escenario de la audacia. La gala anual de Apex Innovación era menos una fiesta y más una coronación. Era un testimonio del meteórico ascenso de su fundador y CEO, Damián Valdés. Este año el evento se llevó a cabo dentro de las amplias curvas metálicas del Palacio de Bellas Artes, en el centro de Ciudad de México. Un lugar tan audaz y sin complejos como el propio Damián. Cientos de invitados, una colección curada de titanes de la comunidad tech de Polanco, capitalistas de riesgo y la élite política de la ciudad, se movían por el espacio como peces brillantes en un acuario de aguas profundas. La luz de las imponentes lámparas de araña se reflejaba en los collares de diamantes y los rostros pulidos de los relojes Patek Philippe. El champán, una vintage que costaba más por botella que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, fluía de fuentes y el aire zumbaba con el bajo ritmo del poder. Damián Valdés estaba en el epicentro de todo. A sus 38 años, era una deidad con un traje Tom Ford hecho a medida. Su encanto era su arma más afilada, una sonrisa desarmante que podía preceder tanto a un acuerdo multimillonario como a una terminación aplastante. Era un hombre que lo tenía todo. Un patrimonio neto de 9 cifras, una mansión en expansión en las lomas, con una vista que se extendía hasta el Pacífico, y una cartera de elogios que lo pintaban como un visionario. También tenía una esposa, la doctora Aris Solano, una mujer cuya tranquila brillantez era la antítesis de su carisma explosivo. Aris no estaba presente. La historia oficial susurrada entre los VIPs senior y sus cónyuges impecablemente vestidos era que su embarazo, uno difícil, ahora en su 8º mes, requería reposo absoluto. Era una razón plausible, incluso comprensiva. La imaginaban en su palacio, serena y solidaria, una diosa doméstica nutriendo al heredero Valdés. Esta imagen era una ficción que Damián había cultivado cuidadosamente. La verdad era que Aris no había sido invitada. Su matrimonio, una vez una asociación de intelecto y ambición, se había agriado en una guerra fría librada en las silenciosas y cavernosas habitaciones de su hogar compartido. Damián veía su embarazo no como una alegría, sino como un ancla. Su cuerpo, una vez fuente de deseo, se había convertido en un recipiente, y su mente aguda, que alguna vez había admirado, ahora se sentía como una amenaza. Había comenzado a tratarla como una hermosa muñeca antigua, para ser guardada en un estante, admirada desde la distancia, pero nunca utilizada.
Había empezado a creer que era frágil, rompible. Había olvidado que fue forjada en acero. Aris, una doctora en economía del comportamiento de Stanford, hacía tiempo que había cambiado el mundo acelerado de la investigación académica y la consultoría por una vida más tranquila. Una elección que había hecho para apoyar el sueño de Damián. Ella veía patrones en el comportamiento humano que otros pasaban por alto. Las sutiles señales en una negociación, el aleteo de un párpado que delataba una mentira. Durante años había sido el arma secreta de Damián, su estratega invisible. Pero a medida que Apex Innovación creció, el ego de Damián había crecido con ella, eclipsando su necesidad de su consejo. Ya no la veía como una socia, sino como un accesorio, y últimamente, uno engorroso. La distancia entre ellos se había convertido en un abismo, y en ese abismo había caído Clara Vega. Clara tenía 23 años. Era una becaria del departamento de marketing, con ojos del color de un cielo de verano y una ambición que ardía con el calor de una supernova. Era un espejo que reflejaba la propia juventud de Damián, su propia hambre. Ella lo miraba con la adoración no diluida que él ahora anhelaba, una adoración que la mirada de Aris ya no podía ofrecer. Para Damián, Clara no era solo una mujer, era una validación. Era la prueba de que seguía siendo el joven y viril disruptor, no un hombre al borde de los 40, atado a la realidad mundana de la paternidad inminente. Esta noche iba a ser el debut no oficial de Clara. Traerla a la gala era un riesgo monumental, una flagrante transgresión contra las reglas tácitas de su mundo. Pero el éxito de Damián se había construido sobre tales riesgos. Se nutría de la adrenalina de la apuesta, la emoción de salirse con la suya. Estaba convencido de que su poder era un escudo que lo hacía inmune a las consecuencias. Se había convencido a sí mismo de que Aris, recluida y embarazada, era impotente para detenerlo. Fue su error de cálculo más crítico y pronto sería el más catastrófico. Desde su posición ventajosa cerca de la barra esculpida, Damián escaneó la sala, un rey inspeccionando su corte. Sostenía 2 copas de champán. Estaba esperando a Clara, que se estaba refrescando. Sintió una familiar oleada de invencibilidad. Todos aquí dependían de él, le temían o querían ser él. Todos estaban orbitando su estrella, y esta noche les iba a dar una nueva constelación para contemplar. Estaba a punto de mostrarles a todos que el universo se doblegaba a su voluntad, y solo a su voluntad. Clara Vega salió del tocador, una visión en seda carmesí. El vestido era una elección atrevida, un corte de color contra los tonos más apagados de negro, plata y azul marino de la sala. Se aferraba a su esbelta figura, un contraste marcado y deliberado con la forma maternal de la mujer a la que estaba reemplazando. Tenía la belleza tensa y sin arrugas de la juventud, una belleza que se sentía potente y perecedera. Su sonrisa mientras navegaba por la multitud de figuras poderosas era una mezcla cuidadosamente calibrada de asombro y derecho. Estaba interpretando un papel, y lo estaba interpretando con todo lo que tenía. Los ojos de Damián se fijaron en ella, y su sonrisa característica se extendió por su rostro. Se encontró con ella a mitad de camino, entregándole una copa de champán. «Ahí estás», murmuró, su voz un murmullo bajo que era solo para ella, pero lo suficientemente fuerte para que los cercanos lo captaran. Empezaba a pensar que me habías abandonado. «Nunca, Damián», respondió ella, su voz un susurro entrecortado. Ella le tocó el brazo,
un gesto de familiaridad que envió una onda de shock a través de los miembros del personal senior que lo presenciaron. Esta era Clara Vega, la becaria, la que traía café y compilaba recortes de prensa, y estaba tocando el brazo del CEO como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Damián saboreó las reacciones silenciosas y con los ojos muy abiertos. Este era el punto. Llevó a Clara en un lento y deliberado recorrido por la sala, un depredador mostrando su preciada captura. No la presentó como su amante, por supuesto. La mentira era más insidiosa, envuelta en el lenguaje de la tutoría corporativa. «Todos, quiero que conozcan a Clara Vega», anunció a un círculo de ejecutivos con aspecto atónito. «Clara es uno de nuestros talentos jóvenes más brillantes en la división de marketing, una verdadera estrella en ascenso. La he tomado bajo mi protección. Es crucial que nutramos a la próxima generación de innovadores en Apex. Los ejecutivos, hombres y mujeres, del doble de la edad de Clara, con hipotecas, hijos en escuelas privadas y carreras atadas a la buena voluntad de Damián, simplemente asintieron. Sonrieron sonrisas rígidas y antinaturales. Vieron la forma en que la mano de Damián descansaba en la parte baja de la espalda de Clara, el brillo posesivo en sus ojos, el rubor en sus mejillas, que no era enteramente por el champán. Entendieron exactamente qué tipo de nutrición estaba teniendo lugar. Eran cómplices en su silencio, sus instintos de supervivencia anulando cualquier sentido de indignación moral. A pocos metros de distancia, Leonor Durán, la jefa legal de mente aguda y lengua aún más afilada, observaba el espectáculo con una mirada de desprecio no disimulado. Conocía a Damián desde hacía una década. Había redactado los contratos férreos que construyeron su imperio y también había sido invitada a su boda con Aris. Consideraba a Aris una amiga, o lo más parecido a una amiga que su naturaleza reservada le permitiría. Se encontró con la mirada de Miguel Chen, el director financiero, un hombre que parecía perpetuamente preocupado y con razón. La expresión de Miguel era una mezcla de horror y cálculo frenético. Un escándalo abierto de esta magnitud podría asustar a los inversores y reducir los puntos de su precio de las acciones. «Ha perdido la cabeza», murmuró Leonor por lo bajo, dando un gran trago a su gin martini. «Esto es más que imprudente», susurró Miguel. «Esto es suicidio corporativo». «¿Qué está pensando?» «No está pensando», corrigió Leonor. «Está sintiendo, y ahora mismo se siente intocable». Damián, ajeno o quizás simplemente indiferente a su desaprobación, continuó su desfile. Presentó a Clara a una poderosa concejala de la ciudad, una bloguera de tecnología con millones de seguidores y un capitalista de riesgo visitante de Singapur. Con cada presentación, se volvió más audaz. Sus cumplidos para Clara más efusivos, su proximidad física a ella más íntima. Estaba drogado por la pura audacia de todo ello. Estaba escribiendo una nueva narrativa en tiempo real, una en la que él era el amo de su propio destino, sin la carga de la convención o la esposa que había dejado atrás en su estéril y silenciosa mansión. Clara, por su parte, fue arrastrada por el torbellino. Este era un mundo con el que solo había soñado. Hombres cuyos nombres solo había leído en Forbes le estrechaban la mano, escuchando sus opiniones, o al menos fingiendo hacerlo. Estaba de pie junto al sol, y su calor era embriagador. Si había un precio que pagar por este momento, no podía verlo. El resplandor era demasiado brillante. Confundió la imprudencia de Damián con poder, su arrogancia con confianza. Ella creía que estaba a punto de tenerlo todo,
El cenit de la noche y el nadir del juicio de Damián llegó cuando golpeó un cuchillo contra su copa, pidiendo silencio. El murmullo de la conversación se extinguió lentamente a medida que todos los ojos se volvían hacia él. Clara estaba a su lado, su mano ahora unida a la suya. «Amigos, colegas, socios», comenzó Damián, su voz resonando con carisma practicado. «Gracias por acompañarme esta noche para celebrar otro año de éxitos sin precedentes para Apex Innovación. Hemos batido récords, desafiado las expectativas y consolidado nuestro lugar como líderes en la industria. Pero el éxito no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Se trata de personas. Se trata de fomentar el talento y creer en el potencial». Su mirada se dirigió a Clara, una sonrisa cariñosa, casi paternal, en sus labios que no engañó a nadie. Se trata de encontrar esas personas raras que tienen el fuego, el impulso, la visión para cambiar el mundo, y se trata de darles la plataforma para brillar. Levantó su copa. «Así que quiero proponer un brindis, no solo por nuestros logros pasados, sino por el futuro, por las nuevas ideas, por los movimientos audaces y por las brillantes estrellas del mañana». Apretó la mano de Clara. «Por el futuro, por el futuro». La multitud se hizo eco debidamente, un coro confuso de admiración, envidia y disgusto. El brindis fue un homenaje apenas velado a su propia infidelidad, una unción pública de su amante. Fue el acto de soberbia definitivo, una declaración de guerra contra su matrimonio, pronunciada frente a todo su mundo profesional. Tomó un sorbo triunfante de su champán, el sabor de la victoria en su lengua. Fue en ese preciso momento de suprema autosatisfacción que las grandes puertas dobles en la entrada del salón de baile, que habían estado cerradas desde el comienzo de las festividades, se abrieron en silencio. El cambio en la atmósfera de la sala fue instantáneo y absoluto. Comenzó no con un sonido, sino con una toma colectiva de aliento, un cambio sutil, pero palpable en la presión. El murmullo de la fiesta no solo se calmó, se desvaneció, absorbido por un repentino y enorme vacío de silencio. Cada cabeza en el salón de baile, desde los asociados junior junto a la puerta hasta el propio Damián Valdés en el escenario improvisado, se giró al unísono. Enmarcada en la gran entrada, silueteada contra la luz ambiental, había una figura. Tardó un momento en que los ojos de la multitud se ajustaran para procesar la visión imposible. Era la doctora Aris Solano. Ella no era la mujer frágil y postrada en cama de la narrativa conveniente de Damián. Era un retrato de compostura majestuosa. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda hecho a medida, un color que hablaba de riqueza y autoridad. La tela estaba expertamente diseñada para acomodar su embarazo de 8 meses, cubriendo su vientre, no como un signo de vulnerabilidad, sino como uno de poder maternal majestuoso. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, revelando las líneas limpias e inteligentes de su rostro. Su expresión era serena, sus ojos tranquilos y claros, mientras barría la asamblea atónita. Ella no parecía una mujer despreciada. Parecía una reina que había llegado a presidir la corte. El shock de su presencia por sí solo habría sido suficiente para destrozar la fachada dorada de la noche. Pero Aris no estaba sola. A su derecha estaba Marcos Alvear, el presidente de la Junta de Apex Innovación. Un hombre formidable de unos 60 años, con una melena de cabello plateado y una mirada que podía marchitar una oferta de adquisición hostil a 50 pasos. Marcos era la encarnación del dinero antiguo y la seriedad corporativa. Rara vez se le veía en las reuniones sociales de la empresa, prefiriendo la tranquila santidad de la sala de juntas.
Su presencia aquí ahora era una anomalía de proporciones sísmicas. Estaba de pie junto a Aris, con una quietud protectora, su mano flotando cerca de su codo, no como un acompañante, sino como un centinela. A su izquierda estaba el resto de la junta directiva. Estaba Evelyn Duran, la ex CEO de mente afilada de un gigante tecnológico competidor, a quien Damián había cortejado minuciosamente para que se uniera a su junta. Estaba el general Olmedo, un general retirado de 4 estrellas, cuya experiencia en logística era legendaria. Y estaba Kenji Tanaka, el estoico jefe de una firma de inversión japonesa que tenía una participación significativa en Apex. No estaban sonriendo. No estaban vestidos para una fiesta. Estaban vestidos para un ajuste de cuentas. Sus rostros eran una máscara uniforme de seriedad sombría e inexpugnable. El cuadro era devastador en su implicación. Esta no era una esposa arruinando una fiesta. Esta era una maniobra estratégica ejecutada con una precisión escalofriante. Este era un ataque de flanco. Damián se quedó congelado en el escenario, su mano todavía sosteniendo la de Clara. El color se drenó de su rostro, reemplazado por una palidez cadavérica. Su sonrisa triunfal se había derrumbado en un rictus de incredulidad con la boca abierta. En un solo momento silencioso, todo su mundo se había inclinado sobre su eje. El poder, el control, la ilusión de invencibilidad. Todo se evaporó bajo la mirada tranquila y firme de su esposa embarazada. Miró de Aris a Marcos Alvear, y un miedo frío y primario, una emoción que no había sentido en años, comenzó a serpentear por su columna vertebral. Clara, la llamada estrella del futuro, pareció encogerse. El rojo vibrante de su vestido ahora se veía chillón, barato. La adoración en sus ojos fue reemplazada por una confusión creciente y asustada. Ya no era el centro de atención. Era una pieza de daño colateral en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Su mano se deslizó de la de Damián, resbaladiza por el sudor. El silencio se prolongó, espeso y pesado. El único sonido era la música ambiental lejana del vestíbulo, un marcado contraste con la quietud fúnebre dentro del salón de baile. Entonces Aris dio un solo paso deliberado hacia adelante. El suave clic de su tacón en el suelo pulido resonó como un mazo. Ella comenzó a caminar, no con el contoneo del final del embarazo, sino con la gracia mesurada y sin prisas de alguien en control absoluto. Marcos Alvear y la junta directiva se movieron con ella. Una falange de poder que abría un camino a través del mar de invitados petrificados. Se separaron ante ella, como el mar rojo ante Moisés. Los VIPs, la concejala de la ciudad, el bloguero de tecnología. Todos se encogieron, desviando la mirada, de repente desesperados por no ser asociados con el hombre en el escenario. Aris no los miró. Su mirada estaba fija como un láser en una sola persona, y solo en una: su esposo. Ella no estaba allí para confrontar a la amante. La amante era un síntoma, una nota a pie de página. Aris estaba allí por la fuente de la enfermedad. A medida que se acercaba al escenario, la narrativa de la noche fue reescrita violentamente. La historia ya no era sobre la audacia de Damián, era sobre la llegada de Aris. Y todos en la sala sabían con una certeza que lo celó hasta los huesos que esto no era un final. Era el comienzo de la caída. Pregunta interactiva. ¿Cuál fue el mayor error de Damián al subestimar a Aris? ¿La subestimación intelectual, la subestimación de su red o la subestimación de su estado de ánimo? Comenta ahora mismo. Parte Zois.
la traición de la sangre y el secreto de la fortuna. El paseo desde la gran entrada hasta el pie del escenario se sintió para Damián como la última milla agonizante de un maratón que no sabía que estaba corriendo. El aire, una vez lleno de su propia voz resonante, ahora era tan fino que apenas podía respirar. Aris se detuvo justo enfrente de él. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras miraba hacia arriba. El escenario le dio unos pocos pies de altura física, pero nunca se había sentido más pequeño, más expuesto. Finalmente encontró su voz, un sonido tenso y graznante que era una patética imitación de su tono seguro habitual. «Aris, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Se supone que debes estar descansando». Miró desesperadamente hacia Marcos Alvear, buscando un aliado, un ancla familiar en esta pesadilla surrealista. «Marcos, ¿qué significa esto? Estás asustando a los invitados». La expresión pétrea de Marcos Alvear no se suavizó. En cambio, dio un paso adelante. Posicionándose ligeramente frente a Aris, un escudo humano de inmensa autoridad. Ignoró por completo la pregunta de Damián. Su voz, cuando habló, no era el tono de colega de un presidente que se dirige a su CEO, sino algo mucho más frío, mucho más personal. «¿Estás bien, querida?», preguntó con ojos llenos de genuina preocupación, dirigida solo a Aris. Aris asintió levemente, tranquilizándolo. «Estoy perfectamente bien, tío Marcos. Gracias por preguntar». Un jadeo colectivo y amortiguado se extendió entre los curiosos que estaban lo suficientemente cerca para escuchar. «Tío Marcos». La revelación aterrizó en la sala como una segunda onda de choque. La mente de Damián se tambaleó. Había sabido que Aris tenía un padrino, un misterioso tío Marcos, del que hablaba con cariño, pero rara vez. Un financiero jubilado, había dicho ella. Alguien que administraba el modesto fideicomiso de su familia. Se había encontrado con el hombre una vez, hace años, un breve y olvidable apretón de manos en una reunión familiar. Nunca en 1.000.000 de años había hecho la conexión entre esa figura discreta del pasado de Aris y el formidable Marcos Alvear, el titán de la industria al que tanto se había esforzado por impresionar, el hombre que tenía el destino de su empresa en sus manos. Los miembros de la Junta lo habían sabido, por supuesto. Siempre lo habían sabido. El conocimiento arrojó sus sombrías expresiones bajo una nueva luz. Esto no era solo una acción corporativa, era un asunto personal. No solo estaban respaldando un plan, estaban respaldando a un miembro de la familia. Marcos volvió su mirada glacial hacia Damián. El fino barniz de civilidad había desaparecido. «Valdés», dijo. El nombre cayó como un trozo de hielo. «Parece que tiene una serie de errores de concepto. El primero es que usted tiene voz y voto sobre dónde elige estar mi ahijada. El segundo, y mucho más crítico, es que la comodidad de su invitada es nuestra principal preocupación esta noche». Hizo un gesto de desaprobación a la multitud atónita. «La fiesta ha terminado. En nombre de la Junta Directiva de Apex Innovación, pido a todo el personal no esencial que desocupe las instalaciones de inmediato. Gracias por sus servicios. Sus coches están esperando». Hubo un momento de asombro y vacilación. Luego, un éxodo frenético y apresurado. Nadie necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Fue una estampida a cámara lenta, una desesperada carrera hacia las salidas. El estruendo de los vasos caídos y el susurro de las telas caras llenaron el aire mientras la élite de la ciudad huía de la escena de la ejecución corporativa. No querían ser parte de la metralla que estaba a punto de volar. En 3 minutos, el cavernoso salón de baile estaba casi vacío.
Todo lo que quedaba era Damián y Clara, atrapados en el escenario, y el tribunal silencioso e imponente que estaba ante ellos. Aris, con la mano ahora descansando posesivamente sobre su vientre hinchado, y toda la junta directiva de Apex Innovación. Las relucientes decoraciones y las copas de champán medio vacías de repente parecían patéticas, los restos de una fiesta que había muerto de forma violenta. El miedo de Damián estaba siendo reemplazado rápidamente por una rabia caliente y defensiva. La audacia. Ser emboscado así, humillado en su propio templo de éxito. «¡Esto es una locura!», escupió finalmente. Su voz temblaba de rabia. «No puedes hacer esto. Esta es mi compañía, mi fiesta». Se volvió hacia Aris, su rostro contorsionado en una máscara de furia justificada. «¿Y tú? Tú orquestas esto, este circo, después de todo lo que te he dado. Te dije que te quedaras en casa». La compostura de Aris se mantuvo impecable. Lo miró no con el dolor de una esposa traicionada, sino con la lástima distante de una doctora que observa a un paciente en las garras de un delirio terminal. «Pareces estar confundido, Damián», dijo Aris, con voz tranquila y uniforme, pero con un filo de acero puro y no adulterado. «Tú no me diste nada. Se suponía que éramos socios, y te equivocas sobre dónde está el hogar. Mi hogar es donde residen los intereses de mi familia». Se acarició el estómago suavemente. «Y mi hogar está con el legado que mi padre confió al tío Marcos para proteger. Un legado que, resulta, incluye una participación fundacional del 12% en Apex Innovación, mantenida en un fideicomiso ciego bajo mi nombre. Un hecho que nunca te molestaste en investigar». Damián la miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. Era un pez en la cubierta, jadeando por aire. Una participación del 12%. Eso la convertía en la segunda mayor accionista individual. Después de él, siempre había asumido que el dinero de su familia era viejo, polvoriento e irrelevante. Nunca había imaginado que estaba tejido en la propia tela de su propio éxito. Finalmente dirigió su mirada asustada a Clara, como si la viera por primera vez. Ya no era un símbolo de su poder, sino un testimonio vivo y respirante de su monumental estupidez. Aris siguió su mirada, despidiendo a Clara con un movimiento de sus ojos. «Mi querido Damián, esto es por lo que estabas dispuesto a arriesgarlo todo. Una niña jugando a vestirse. No solo me subestimaste a mí, subestimaste la totalidad de tu propia vida». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y precisas, diseccionando su arrogancia con habilidad quirúrgica. La sorpresa no fue solo que Marcos era su padrino. Fue que Aris nunca había sido la esposa dependiente que él imaginó. Siempre había sido una socia silenciosa y poderosa, una accionista que había sido demasiado arrogante para ver. Y ahora había venido a reclamar su inversión. Parte 13. La evidencia irrefutable y la abnegación. El silencio cavernoso del salón de baile vacío era un peso físico. Todo el aire y la energía habían sido absorbidos, dejando atrás un vacío, donde cada palabra, cada movimiento sutil, era amplificado. La rabia de Damián, que se había encendido tan intensamente momentos antes, ahora se apagaba contra el muro frío e inflexible de la compostura de Aris. Él era una supernova, colapsando en un agujero negro. «Una participación del 12%, balbuceó. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. «Eso no es posible. El papeleo. Revisé todo». «Revisaste lo que yo quería que vieras», replicó Aris con suavidad. «El fideicomiso fue establecido por mi padre, mucho antes de que te conociera.
Fue diseñado para ser discreto. Viste el nombre de la institución financiera, no el beneficiario. Estabas tan consumido con tu propia brillantez que nunca se te ocurrió que mi familia podría tener algo de la suya. Ella dio un paso más cerca del escenario, obligándolo a mirarla. La dinámica de poder era absoluta. Me viste como la doctora Aris Solano, la académica, la esposa tranquila y solidaria. Nunca te molestaste en mirar más profundamente. Nunca preguntaste sobre los detalles del modesto fideicomiso que pagó mi educación en Stanford por completo, que me permitió mantenernos mientras codificabas en un garaje, viviendo de ramen y ambición. ¿De dónde creíste que salió ese dinero inicial, Damián? ¿Del cielo? Cada pregunta era un golpe quirúrgico, desmantelando el mito del hombre hecho a sí mismo que había construido tan cuidadosamente. Él había reescrito su historia, presentándose a sí mismo como el único protagonista, el visionario que los había sacado a ambos de la oscuridad. Ahora Aris estaba restaurando el texto borrado, revelando que ella no había sido una pasajera en su viaje. Ella había sido la que había pavimentado el camino. Los ojos de Damián se movieron buscando una ruta de escape, pero estaba rodeado. La junta estaba como estatuas, sus rostros impasibles, su juicio ya emitido. Dirigió su furia al único otro objetivo disponible. ¡Sal de aquí!, le gruñó a Clara, quien se estremeció como si la hubieran golpeado. «Esto no tiene nada que ver contigo. ¡Fuera!». Clara miró de la cara enfurecida de Damián a la fría y evaluadora de Aris. Ella era un peón en un juego cuyas reglas recién comenzaba a comprender. Abrió la boca para hablar, luego la cerró, con lágrimas en los ojos. Agarró los lados de su vestido carmesí. Se giró y huyó, sus tacones haciendo clic en un ritmo frenético y desesperado en el suelo de mármol hasta que desapareció por una salida lateral, un espectro fugaz del error de cálculo colosal de Damián. Él ni siquiera la vio irse. Su atención se centró únicamente en Aris, así que de esto se trata. Se burló, tratando de recuperar algo de control, de reformular la narrativa. Dinero. Esto es una extorsión. Te das cuenta de que tienes algo de influencia y decides montar este elaborado golpe. ¿Por qué? ¿Un acuerdo más grande en el divorcio? Una sonrisa leve y compasiva tocó los labios de Aris. Divorcio. Oh, Damián, todavía estás pensando 3 movimientos atrás. Un divorcio es una negociación entre iguales. Tú y yo ya no somos iguales. Fue entonces cuando Marcos Alvear volvió a hablar, su voz un murmullo bajo de autoridad. Valdés, le sugiero que deje de hablar. Está agravando su ya catastrófica posición. Miró a Aris, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella le dio un sutil asentimiento. Era hora. Verás, Damián, continuó Aris. Su tono cambió de la confrontación personal a algo más frío, más clínico. Tu aventura, tu humillación pública de mí, eso fue simplemente el catalizador. Fue el insulto lo que me hizo finalmente decidir mirar la lesión. Me dolió, sí, pero sobre todo me insultó que pensaras que era tan estúpida que no me daría cuenta. Comenzó a caminar lentamente frente al escenario. Sus movimientos eran deliberados, su voz firme. Empecé con las pequeñas cosas, los extravagantes regalos a clientes que nunca aparecieron en ningún informe oficial de gastos, la necesidad repentina e inexplicable de una holding en las Islas Caimán. Siempre me dijiste que no entendía las complejidades de tu negocio, pero entiendo los patrones y entiendo el comportamiento, y tu comportamiento, Damián, se volvió errático, desesperado. El rostro de Damián se puso rígido.
Esto se estaba moviendo más allá de la traición conyugal, hacia un territorio mucho más peligroso. No necesité contratar a un investigador privado para enterarme de Clara, dijo Aris, agitando una mano de desaprobación. Una niña así deja un rastro de migas de pan digitales de 1 kilómetro de ancho. No, reservé mis recursos para algo más importante. Contraté un equipo de contadores forenses, los mejores en el negocio, hombres y mujeres que pueden encontrar una sola coma fuera de lugar en una montaña de datos financieros. Ella dejó de caminar y lo miró directamente. Sus ojos, que alguna vez había encontrado tan hermosos, ahora parecían los cañones de un arma. Lo que encontré, Damián, no fue solo infidelidad, fue una gran sinfonía de fraude. El general Olmedo, el experto en logística de la Junta, se aclaró la garganta. Valdés, tenemos el informe preliminar. Es extenso. Evelyn Durán, la miembro de la Junta de ojos afilados, agregó con su tono nítido y sin rodeos. Proyecto Ruiseñor. ¿Ese nombre le dice algo? Damián se congeló. Su sangre se heló. El proyecto Ruiseñor era su secreto, su albatros, su Ave María. Una empresa paralela desastrosamente por encima del presupuesto y en perpetuo fracaso en biotecnología experimental. Una compañía a la que había estado desviando millones de Apex Innovación para mantener a flote, convencido de que sería su verdadero legado. Era un agujero negro financiero y lo había estado apuntalando ilegalmente durante 18 meses. Pensó que sus huellas estaban perfectamente cubiertas. Yo... No sé de qué está hablando, balbuceó, pero la mentira era endeble, transparente. El sudor que le brotaba en la frente contaba la verdadera historia. Aris negó con la cabeza lentamente. No más mentiras, Damián. Se acabó. Lo sabemos todo. Sabemos sobre las corporaciones fantasma. Sabemos sobre las facturas falsificadas. Sabemos sobre los sobornos de los proveedores. Sabemos que usted apalancó los activos de Apex para asegurar préstamos personales para una empresa fallida que ocultó ilegalmente a su propia junta y a sus accionistas. Hizo una pausa, dejando que el peso de la acusación se instalara en el aire muerto de la habitación. Usted no trajo a su amante a la fiesta de su empresa para celebrar su éxito, Damián. La trajo aquí esta noche porque estaba a punto de huir. La transferencia bancaria final para el proyecto Ruiseñor estaba programada para mañana por la mañana. Iba a drenar el último capital accesible, volar a un país sin tratado de extradición y dejar el cráter humeante de Apex Innovación para que el resto de nosotros nos ocupáramos de él. Su voz se redujo a un susurro, teñida de un desprecio que era más devastador que cualquier grito. Usted no estaba celebrando un nuevo futuro, estaba celebrando su escape, pero no pudo resistir un último alarde arrogante, ¿verdad? Tuvo que frotarme la nariz en ello, y eso, Damián, concluyó, sus ojos se fijaron en los de él. Fue su error fatal. El nombre Proyecto Ruiseñor quedó suspendido en el aire, una nube tóxica invisible. Para Damián, fue el sonido de su propia campana de la muerte. La sangre se drenó de su rostro, dejando un brillo grisáceo enfermizo bajo las luces duras del salón de baile. Miró a Aris no como a su esposa, sino como a una fiscal que acababa de presentar una prueba irrefutable para cerrar el caso. La intrincada red de mentiras que había pasado años tejiendo acababa de ser destrozada en un solo momento devastador. ¿Cómo? La palabra fue un susurro ahogado, un jadeo por aire en una realidad que se derrumbaba. ¿Cómo es posible que lo sepas? La expresión de Aris se mantuvo de fresco desapego.
la mirada de una científica que observa una reacción química predecible. Parece que olvida a Damián que antes de ser su esposa, yo era economista especializada en modelos de comportamiento. Construyo modelos predictivos basados en patrones de irracionalidad humana, y su característica definitoria, su defecto fatal, siempre ha sido su monumental ego. Simplemente construí un modelo basado en eso. Hizo un gesto hacia el rostro impasible de Miguel Chen, el CFO, que había vuelto a entrar en la sala y ahora estaba cerca de la junta. Su rostro, una máscara de sombría resolución. Miguel y yo hemos estado hablando durante semanas. La cabeza de Damián se giró hacia su CFO, un hombre que siempre había considerado leal, aunque tímido. Miguel, me traicionaste. Miguel Chen se enderezó la corbata. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, por primera vez en la memoria de Damián, fue firme. Tengo un deber fiduciario con esta compañía y sus accionistas. Señor Valdés, mi deber no es con usted personalmente, especialmente no cuando sus acciones personales amenazan con destruir todo lo que hemos construido. La doctora Solano se acercó a mí con algunas irregularidades que había señalado. Al principio me mostré escéptico, pero los patrones eran innegables. Los números no mentían. Aris retomó la narración, su voz implacable. Usted pensó que Miguel era un simple hombre de números, un contable. Lo subestimó al igual que me subestimó a mí. Asumió que su miedo a usted era mayor que su integridad. Pero cuando se enfrentó a la evidencia de malversación sistemática a gran escala, Miguel tomó la decisión correcta. Marcos Alvear se adelantó de nuevo. Su presencia dominaba el espacio. Sacó una carpeta delgada encuadernada en cuero de dentro de su chaqueta. No la abrió. El gesto por sí solo fue suficiente. El informe de contabilidad forense es condenatorio, Damián, afirmó Marcos, con voz desprovista de emoción. Tenemos copias digitales de transferencias entre cuentas de Apex y las corporaciones fantasma que financian el proyecto Ruiseñor. Tenemos declaraciones juradas de 2 proveedores a los que presionó para el esquema de soborno. Estuvieron más que felices de cooperar a cambio de inmunidad. Evelyn Durán, la miembro de la Junta de Ojos Afilados, agregó su parte. Y tenemos a Clara Vega. Damián miró fijamente, confundido. ¿Clara? Ella no sabe nada de mis negocios. Oh, ella sabe más de lo que usted cree, dijo Evelyn con una sonrisa irónica y sin alegría. O más bien, ella tiene más de lo que usted cree. Las mujeres jóvenes y ambiciosas que se involucran con hombres casados y poderosos a menudo tienen una póliza de seguro. En este caso, fue una copia de seguridad en la nube de cada mensaje de texto y correo electrónico que usted le envió. La mente de Damián se aceleró frenéticamente, tratando de recordar los detalles de su correspondencia digital. Las jactancias arrogantes, las menciones casuales de un proyecto secreto que cambiaría el juego y los haría realeza, las quejas sobre la junta que lo detenía. Era todo circunstancial, seguramente. Eso no es nada, fanfarroneó, un animal acorralado mostrando los dientes. Charlas sin sentido, no prueba nada. La prueba definitiva, lo corrigió Aris con calma. Damián, fue algo que le diste tú mismo. Un pequeño regalo. ¿Recuerdas? Hizo una pausa, dejándolo retorcerse en el silencio. Hace unas semanas, le diste una laptop nueva, de última generación. Un regalo a tu protegida para ayudarla con su trabajo. Lo que no sabías es que nuestro departamento de TI, bajo la instrucción del señor Chen, ya te había marcado como un riesgo de seguridad interna. Cada nuevo dispositivo conectado a la red de Apex, especialmente uno entregado a una becaria junior sin razón discernible,
está sujeto a un barrido de seguridad. En esa laptop, Miguel Chen añadió su voz ganando fuerza. Encontramos una unidad particionada oculta. En esa unidad había una sola carpeta. Proyecto Ruiseñor, el plan de negocios completo, el prospecto de financiación fraudulento, la tasa de consumo catastrófica real y, lo más importante, su estrategia de escape, completa con detalles de una nueva identidad y un itinerario de vuelo de solo ida a Belice, reservado para mañana por la tarde. Terminó Aris por él. Fue un jaque mate tan completo, tan total, que Damián no pudo hacer nada más que mirar fijamente el abismo que acababa de abrirse debajo de él. Había sido superado en todos los aspectos. Su arrogancia había sido la clave de su propia prisión. Había entregado a sus verdugos el hacha, la había afilado por ellos y luego había señalado el lugar de su propio cuello. La pieza final y aplastante vino no de Aris o de la Junta, sino de una fuente que había olvidado hace mucho tiempo. Kenji Tanaka, el silencioso inversor japonés, habló por primera vez, su inglés preciso y acentuado. «Señor Valdés», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, pero manteniendo sus ojos fijos en Damián. «Mi firma invirtió en Apex Innovación debido a la tecnología, pero también debido al liderazgo. Nos hicieron creer que el liderazgo era una asociación entre usted y su esposa, la doctora Solano. La participación histórica de su familia fue un signo de estabilidad. Sus acciones no solo han sido criminales, han sido una profunda deshonra para esa asociación. Mi firma y los inversores que represento hemos perdido toda fe en su capacidad para liderar». Miró a Aris. «Sin embargo, hemos ganado un inmenso respeto por la diligencia y la integridad de la doctora Solano. Apoyaremos la decisión de la Junta». El Frente Unido era absoluto. No había ninguna grieta en su armadura, ninguna voz disidente a la que pudiera apelar, ningún ángulo que quedara por jugar. Había estado tan concentrado en la batalla superficial con su esposa, tan absorto en la emoción de su aventura, que se había perdido la guerra real que se libraba en las sombras. Una guerra por el alma de su compañía. Una guerra que ya había perdido. El peso de su juicio colectivo presionó a Damián, una fuerza física que pareció doblar sus rodillas. El traje hecho a medida que se había sentido como una armadura, ahora se sentía como un sudario. Miró los rostros ante él. Aris, serena y resuelta. Marcos, la encarnación de la autoridad justa. La Junta, un jurado que ya había emitido su veredicto. En sus ojos no vio lástima, ni espacio para la negociación. Solo vio la fría y dura finalidad de la consecuencia. Su mente, que siempre se había movido a la velocidad del rayo, formulando estrategias y planes de contingencia, era ahora un vórtice de ruido blanco. Belice. El vuelo. La nueva vida que había planeado un mundo lejos de las complejidades de Apex y la inminente realidad de la paternidad. Había estado tan cerca, un sueño tangible. Ahora era solo humo que se disipaba en el duro resplandor de este tribunal improvisado. ¿Y ahora qué? Damián finalmente hizo la pregunta, suspendida en la sala cavernosa. Era una súplica, una pregunta desesperada de un rey al que acababan de mostrar la guillotina. Llamas a la CNB, a la policía, arrastras el nombre de la compañía, tu propio nombre, agregó, mirando a Aris, por el barro. ¿Es eso lo que quieres? Era un patético intento a la desesperada de encontrar influencia, de sugerir que su destrucción sería mutua. Marcos Alvear respondió. Su tono no dejaba lugar a dudas.
No habrá espectáculo público, Damián. No si se puede evitar. La reputación de Apex Innovación es primordial. Tenemos la responsabilidad ante nuestros empleados y nuestros inversores legítimos. Un escándalo público de esta magnitud sería devastador para ellos. Dio un solo paso adelante, levantando una mano para prevenir el destello de esperanza en los ojos de Damián. No confunda nuestra discreción con debilidad. Sus opciones esta noche se limitan a dos. Ambas terminan con su eliminación completa y permanente de esta compañía. Hizo un gesto a Leonor Durán, la jefa legal, que había estado de pie en silencio, con su expresión indescifrable. Ella dio un paso adelante, colocando una carpeta delgada y un bolígrafo en el borde del escenario. Opción 1, continuó Marcos, es el camino difícil. Hago una llamada telefónica. En 10 minutos, los detectives de la División de Delitos de Cuello Blanco entrarán por esa puerta. Lo arrestarán. Será juzgado por malversación, fraude de valores y media docena de otros delitos graves. Es probable que pase la próxima década o más en una prisión federal. Apex emitirá un comunicado, denunciará sus acciones y cooperará plenamente con la Fiscalía. La empresa sobrevivirá, pero será herida. Su nombre será sinónimo de desgracia. Damián se estremeció. La palabra prisión fue un golpe físico. Opción 2, dijo Marcos, bajando la voz. Es el camino limpio. Dentro de esa carpeta está su renuncia completa e inmediata como CEO y presidente de la Junta. También contiene un documento que transfiere la totalidad de su participación accionaria en Apex Innovación, el 28% de la misma, al fideicomiso controlado por Aris como restitución por los fondos que malversó. Lo firmará. Esta noche. Ahora. ¡Mis acciones!, se ahogó Damián. Eso es todo. Eso vale cientos de millones. Es una fracción de lo que estaba preparado para robar, y una miseria por el daño que ha causado, intervino Evelyn Durán bruscamente. Considérese un trato. Si firma, continuó Marcos, se le permitirá salir por esa puerta. Emitiremos un comunicado mañana por la mañana, anunciando su jubilación inmediata por motivos de salud personal. Manejaremos las consecuencias del proyecto Ruiseñor internamente. No se llamará a las autoridades. Se quedará sin nada de esta compañía, pero tendrá su libertad. Damián miró de la carpeta a Aris. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos contenían un destello de algo que no podía descifrar del todo. No era odio. Era una finalidad profunda, casi cansada. Esta era su justicia. No venganza, sino un reequilibrio de la balanza. Ella no solo se estaba quedando con su compañía, estaba recuperando su vida, su seguridad, el futuro de su hijo. Todo lo cual él había apostado. Sabía que no había elección. Una vida de estatus y riqueza disminuidos frente a una vida tras las rejas. Su ego gritó en protesta, pero su instinto de supervivencia, el único Dios verdadero que siempre había adorado, se hizo cargo. Lenta, temblorosamente, se arrodilló en el escenario. Sus rodillas vestidas con lana de $1000 se encontraron con el suelo. Era la postura de un rey que se rinde. Extendió la mano hacia el bolígrafo. Su mano temblaba tan violentamente que apenas podía agarrarlo. Lo destapó y abrió la carpeta. El lenguaje legal nadaba ante sus ojos, pero sabía lo que decía. Era la abdicación de todo su mundo. Con una mano temblorosa, garabateó su firma, la firma que había lanzado una empresa de miles de millones de dólares, en la línea de la parte inferior. Luego hizo lo mismo en el documento de transferencia de acciones. Estaba hecho. En 2 trazos de un bolígrafo, había pasado de titán a paria. Empujó la carpeta lejos de él,
como si fuera radiactiva. Se puso de pie. Sus movimientos, rígidos, robóticos. Era un fantasma en su propio salón de baile. «Está hecho», dijo. Su voz hueca. Marcos Alvear asintió secamente. «Leonor, si fuera tan amable de asegurar los documentos». Leonor recogió la carpeta con las yemas de los dedos. «Damián», dijo Marcos, usando su primer nombre por última vez. «Tiene 60 segundos para abandonar el edificio. Su equipo de seguridad ha sido despedido. Sus cuentas corporativas han sido congeladas. Se le ha llamado un taxi. No regrese a la casa. Cualquier efecto personal se le enviará a una dirección de su elección. No se ponga en contacto con la doctora Solano ni con ningún empleado de esta compañía de nuevo. ¿Estamos claros?» Damián dio un solo asentimiento brusco. Miró por última vez a Aris, su esposa, la madre de su hijo, la arquitecta de su ruina. Abrió la boca como para decir algo, pero no salieron palabras. ¿Qué había que decir? Había sembrado el viento y ahora estaba cosechando el torbellino. Se giró y salió del escenario, no hacia la gran entrada, sino hacia la salida lateral que Clara había usado. No miró hacia atrás. La figura solitaria del CEO caído desapareció en las sombras, dejando atrás el imperio que había construido y la mujer que había subestimado fatalmente. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Aris finalmente dejó escapar un largo y lento aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Puso una mano en su vientre, un gesto de protección y promesa. La sala estaba en silencio. La batalla había terminado. El futuro era suyo para escribir. En la tranquila secuela, de pie en los restos del imperio de su esposo, Aris Solano no era una víctima que buscaba consuelo, sino una líder inspeccionando su nuevo dominio. La Junta, sus socios silenciosos en esta audaz maniobra, votaron unánimemente para instalarla como la CEO interina de Apex Innovación. Ya no era la mujer detrás del hombre. Ella era el poder, claro e indiscutible. Su embarazo no fue un obstáculo, sino una fecha límite, un motivador para limpiar la compañía y construir un legado estable y honorable para el niño que llevaba. Damián Valdés se desvaneció en un exilio autoimpuesto. Una historia de advertencia susurrada en las salas de juntas sobre los peligros de la soberbia y de subestimar a los tranquilos. Aris, respaldada por la fuerza de su familia y su propio intelecto formidable, no solo sobrevivió a la traición. Ella prosperó en ella, transformando las cenizas de un matrimonio roto en la base de una nueva dinastía, demostrando que la mejor venganza no es la ira, sino la ascensión. Gracias por acompañarnos en esta historia de drama y justicia retorcida. Si estuvo al borde de su asiento, viendo cómo el mundo de este millonario se derrumbaba, no olvide presionar el botón me gusta. ¿Qué pensó del plan magistral de Aris? Háganos saber en los comentarios a continuación. Para más historias de tramas intrincadas, traiciones impactantes y venganzas satisfactorias, asegúrese de hacer clic en suscribirse y toque la campana de notificación. No querrá perderse la próxima historia que tenemos para usted. Comparta este video con alguien que ame un buen drama y nos vemos en el próximo.